Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 2 de esta nueva serie de Apocalipsis. ¿Tienes tu Biblia? Hoy día vamos a leer bastantes pasajes, especialmente en Mateo capítulo 24. Así que si quieres puedes abrir tu Biblia ahí. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor y cómo eso tenía una relación muy importante con el plan eterno de Dios. Y eso es algo que quiero que mantengamos en perspectiva. Dios tiene un plan en lo que hace. Y Él no está haciendo las cosas por casualidad. O sea, esto de lo que hablamos la vez pasada, de que la presencia de Dios en medio de su pueblo es el gran objetivo de nuestro Señor. Y que eso a su vez se traduce en compartir su reinado con nosotros, con los representantes del gran rey delante de toda la creación. Y para que eso funcione, Él establece una relación que denomina pacto. Eso es, y lo vimos la vez pasada con algo de detalle, el esquema, el plan A de Dios. Y Dios no tiene un plan B. Él comenzó de esa manera la historia de la humanidad y a eso la va a llevar. Y durante todo este desarrollo de la forma del ya del reino de Dios, eso es precisamente lo que se está restaurando. El señorío de los representantes de Dios a través de una relación de pacto y poder entonces vivir esto podríamos decir, en forma de sinopsis. Porque cuando venga el reino en su forma del todavía no, o sea, la instauración plena, todo eso se vivirá completamente. ¿Te acuerdas? Eso es muy importante de mantener en perspectiva a través de toda esta serie. Porque es el objetivo de Dios y Él va a llegar ahí, nos guste o no nos guste. Hoy vamos a hablar entonces en el capítulo 24 de Mateo acerca de lo que Él llamó, nuestro Señor llamó, el principio de dolores. Y comenzamos con la lectura en Mateo capítulo 24, los primeros 2 versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así comienza esta revelación y es realmente muy profunda. Así que vamos a comenzar como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que Él nos guíe. Querido Padre, trae paz a nuestro corazón, trae revelación. Comienza, por supuesto, con nuestra mente, Señor mío, esclareciendo, abriéndola, pero quiero que llegue a lo profundo de nuestro corazón para producir cambios, para que lo que tú nos reveles, Señor, sea motivo de transformación en nosotros y en todas las personas con quienes podamos compartir estas verdades. Usa tu palabra, Señor, como siempre lo haces. Úsame, úsanos. Y te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Jesús abandonó el templo. Y por eso puse esta imagen que estás viendo ahí del templo de Herodes. Él abandonó el templo y este fue un acto simbólico de gran importancia. Se parece a lo que vio el profeta Ezequiel en forma más bien de visión, cuando él contempló proféticamente cómo la gloria de Dios iba abandonando el templo en la época de Nabucodonosor. En aquel entonces, en el siglo VI a.C., el profeta visualizó eso, y eso significaba que ya la presencia de Dios no estaría ahí, y por lo tanto la casa era simplemente un cascarón vacío. Su fin estaba próximo, y en efecto así ocurrió. En el 586 a.C., el templo de Israel, junto con la ciudad, fue completamente destruido. Algo similar estaba ocurriendo aquí. El Señor, la presencia de Dios, estaba abandonando el templo y esto sería la última vez que Él estaría ahí. Porque de aquí en adelante, para tener relación con la gloria de Dios, sería única y exclusivamente acerca de la fe, a través de la fe en Jesucristo, y los templos vivientes ahora serían los creyentes. Por tanto, el templo de Israel nuevamente sería destruido y por tanto, como ya he dicho varias veces, la historia profética de esa nación quedaba en pausa. Y el Señor, ante la pregunta de los discípulos de qué pasaría, qué ocurriría, ¿no es cierto?,
cuáles señales habría de su venida, el Señor entonces comenzó a hablarles de esos detalles. Y en el capítulo 24, versículo 3, les dijo lo siguiente, en el sermón que le dio en el Monte de los Olivos y que corresponde al quinto discurso del libro de Mateo. Les dijo: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo? Eso es lo importante que ellos querían saber. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Aquí para la palabra venida se usa una palabra griega que es bien conocida, es la parusía. Y esto significa manifestación, venida. Y es una palabra muy importante para hablar acerca del regreso de nuestro Señor Jesús. O sea, querían saber las señales del regreso de Cristo y también y del fin del siglo. Se puede traducir del fin de los tiempos, una expresión muy importante que aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento y 5 de ellas están aquí en Mateo. Así es que todo eso estaba tejiéndose. Los discípulos querían saber, porque ya Jesús abandonó el templo y les está hablando de su regreso, de que Él vendría otra vez. Y ellos empiezan a darse cuenta que el fin de los tiempos está por cumplirse y quieren saber más detalles, igual que nosotros. Entonces, leemos ahora Mateo 24, los versículos 4 al 8. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Subrayen eso porque es muy importante. Es el centro, el núcleo de lo que va a decir Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y fíjate qué interesante que ahí está el tema de hoy, ¿no es cierto? Principio de dolores. Es una palabra griega, odin, que significa en realidad dolores de parto. Todo esto significa entonces que será principio de dolores, como si algo fuera a ser parido. Y es precisamente el fin de los tiempos, el regreso del Rey. Lo central para Jesús era que los verdaderos discípulos no fueran engañados. Por eso te dije que subrayaras allí. Esa expresión es central en los versículos 4 y 5. Porque se levantarían falsos cristos, falsos profetas, una cosa que se repite en los versículos 5, 11 y 24. O sea, es realmente lo más importante para Jesús. Se van a levantar alternativas. Van a haber falsos discípulos y también gente que se haga pasar por Cristo. Y ahí viene la expresión en lugar de Cristo, o sea, anticristo. Eso es lo que el Señor está previendo que se viene. Y continúa la revelación. En el capítulo 24 seguimos ahora del versículo 9 hasta el 15. Entonces, dijo Jesús, ahí es una palabra griega importante también, es la palabra toté, que significa entonces, y aparece, fíjate, en los versículos 9, 10, 14, 16, 21, 23 y 30. O sea, definitivamente Mateo está escribiendo tratando de darnos a entender esta continuidad de la revelación. Entonces, viene ahora y ahora entonces. O sea, es como, ¿no es cierto? Vamos galopando y la revelación va viniendo una sobre otra. Eso es lo que trata de darnos a entender. ¿Qué va a pasar entonces? Os entregarán a tribulación. Otra palabra griega re interesante es la palabra thlipsis, que significa apretura, como si uno estuviera en un molino, así como que lo están apretujando a uno. Significa opresión, persecución. Entonces viene eso tan difícil sobre los discípulos y dice: y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Otra palabra re interesante es la palabra scandalizo, de donde viene nuestra palabra escandalizarnos o escándalo. Muchos entonces se van a escandalizar o tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas, ahí está otra vez, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y eso ya lo sabemos, ¿no es cierto?, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, o sea, el que pasó por la serie de las profecías de Daniel, entiende, eso es lo que trata de decirnos, y hasta ahí lo dejamos, para comentar un poco lo que estamos viendo. Claramente son tiempos de persecución, son tiempos difíciles. El conflicto es inevitable, mis queridos. De verdad, o sea, por más que lo miro, no hay forma, porque el reino de Dios en su forma presente ya es una amenaza contra todo lo establecido, contra todas las formas de gobierno, porque proclama el reino de Dios la obediencia absoluta al rey que viene, y por lo tanto va a chocar con los gobiernos establecidos. ¿Cuánto más cuando hablamos de el reino en su forma futura, el reino en plenitud, al cual tendrán que someterse todos los demás gobiernos de la tierra? Evidentemente va a haber un choque violentísimo y no hay vuelta que darle. Y nosotros, que somos los representantes de Dios en este minuto en la tierra, evidentemente vamos a ser el jamón del sándwich, y ahí vamos a estar y vamos a recibir esta thlipsis, o sea, gran opresión. La persecución se desataría sin duda pronto después de la muerte de Jesús, y así ocurrió. Y todavía no acaba. Mis queridos, uno tiene la sensación a veces de que las persecuciones son antiguas, que hubo terribles persecuciones en el siglo I, II y III, de que después hubo una gran persecución en la época de la Inquisición. Pero mis hermanos, hoy en día hay 260 millones por lo menos de hermanos nuestros cristianos que están siendo perseguidos a través del mundo. ¿Sabías eso? Ya lo he comentado varias veces. ¿Y dónde se dice eso en las noticias? ¿Quién está realmente preocupado? ¿Cuántas iglesias toman siquiera tiempo para orar por la iglesia perseguida? La verdad es que estamos contentos y tranquilos con lo que nos toca vivir, pero prácticamente, oiga, 12, 13 veces la población de todo Chile está siendo perseguida, brutalmente. Y nosotros como si no pasara nada. Nunca en la historia de la humanidad tantos cristianos juntos han sido perseguidos. Y esto continuará y empeorará. El objetivo, obviamente, de la persecución, tanto ahora como en el pasado y en el futuro, es lo que dice acá, que el amor se enfríe. Porque cuando se enfría el amor, se detiene el avance del reino de Dios. El testimonio ya no tiene poder y por lo tanto se acaba. Pero Jesús nos anticipa que a pesar de eso, a pesar de toda esta presión brutal, el evangelio, no obstante, será predicado hasta lo último de la tierra. Aleluya. Porque Él dice, entonces vendrá el fin. Esa es una marca muy importante, una marca que nosotros debemos fijarnos. ¿Cuánto se ha predicado el evangelio? Entonces vendrá el fin, dice en el versículo 15. Y recordemos entonces una vez más que el tema de todo lo que estamos viendo es la segunda venida de Cristo. O sea, hacemos un flaco favor a esta revelación si empezamos a divagar qué querrá decir esto, qué quiere decir esto. Está todo circunscrito a la revelación de la segunda venida, porque eso es lo que están preguntando los discípulos. Y Jesús está dando respuesta a esa inquietud. Está dando las señales antes del fin. Por lo tanto, mantengamos eso en perspectiva. Continuamos leyendo, versículos 21 al 27. Porque habrá entonces gran tribulación, otra vez la palabra thlipsis, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjate que aquí está hablando, yo creo, de otra tribulación que es de otra magnitud, una magnitud que es superior, que no se ha visto antes, que dice que no la ha habido desde el principio ni la habrá. O sea, imagínate.
Y si aquellos días no fuesen acortados, dice en el versículo 22, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Recuerdan lo que les dije? Central en toda esta revelación es no ser engañados. Esa es la gran preocupación de Jesús en el tiempo de espera. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, otra vez, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué tremenda esta palabra. O sea, hay poder realmente en la oscuridad que va a ser usado de manera muy especial en el final de los tiempos, con el objetivo central de engañar, si es posible, a los escogidos, a ti y a mí. Así que mucho ojo con eso. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, se refiere al Cristo, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué preciosa esta revelación. Esto nos dice con toda claridad, y por favor subráyalo en tu Biblia, que la venida, la segunda venida de nuestro Señor será absolutamente evidente. Todo el mundo lo verá. Como dice Apocalipsis 1, todo ojo lo contemplará, lo podrá ver. Nadie quedará exento de esto. No sé cómo será que el Señor paseará con una nube por todas partes hasta posar sus pies en el Monte de los Olivos, no sé, pero todo ojo lo verá. Jesús está hablando de una gran tribulación, dice en el versículo 21, de ahí se toma la expresión, ¿verdad?, de la gran tribulación para la segunda parte de la semana 70, como ya hemos visto antes. Y repite esto de que se trata del tiempo de su venida. Ahora, quiero parar aquí y hacer una pequeña nota de interpretación, de hermenéutica, que te va a servir y es importante, porque es necesario que entendamos cómo entrarle a estas revelaciones apocalípticas, tanto aquí, en Mateo 24, como cuando entremos finalmente al libro de Apocalipsis. Hay básicamente dos posturas. Hay unas personas que se llaman a sí mismos preteristas y otros que se llaman futuristas, ¿ya? Los preteristas dicen que estos pasajes que estamos aquí estudiando se refieren a cosas que ya ocurrieron, ya están cumplidas, y por lo tanto tenían un significado para las personas que recibieron esta palabra originalmente, y para ellos era el mensaje. Y por lo tanto la iglesia hoy en día solo recibe esta palabra en forma de aplicación. Yo estoy de acuerdo con eso. Así se usa toda la palabra, toda la Biblia. Siempre hay que entender que tuvo primero un mensaje para los receptores originales y después nosotros, posteriormente, recibimos esto en forma de principios y aplicaciones. Completamente correcto. Pero al mismo tiempo hay que entender que algo está ocurriendo aquí y Jesús nos está hablando del tiempo del fin. Está hablando de su venida. Y por lo tanto, como eso no ha ocurrido todavía, es evidente que viene algo para el futuro, ¿o no? Claro que sí. Déjame hacerte algo de historia para que entiendas por qué los preteristas creen que todo esto ya se cumplió. En el año 63 a.C., Pompeyo entró a Palestina y tomó Jerusalén. Desde ese tiempo en adelante, 63 a.C., Palestina y sobre todo la ciudad de Jerusalén estuvo bajo el dominio de los romanos hasta el año 66 después de Cristo, en que se levantaron los celotes, los saduceos, un montón de personas se levantaron en armas y tomaron la ciudad de Jerusalén. Y se produjo entonces la guerra de los judíos contra los romanos. O sea, un siglo de dominación romana, y se produjo esta terrible confrontación, que al principio le fue bien a los judíos.
pero los romanos eran una fuerza enorme, tremendamente organizada, así que mandaron las legiones que correspondían y en el año 70 después de Cristo, desde el 14 de abril hasta el 8 de septiembre, fue el sitio de la ciudad en la forma más dura, porque el sitio duró mucho más, pero en la forma más salvaje, hasta que finalmente penetraron los muros y entraron a la ciudad y destruyeron todo lo que pudieron los romanos, pero todo. Se cansaron de matar, de violar, de quemar. Lo único que quedó parado fue lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Y esa destrucción no paró ahí en el año 70, sino que continuó hasta el año 73, en que finalmente cayó Masada. Así que definitivamente aquí hay mucho que ya fue cumplido de lo que está hablando el Señor. Se refiere, por supuesto, en primer lugar, a esta terrible tribulación que vivió el pueblo judío. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor claramente dijo en Mateo 24:34, como estás viendo ahí: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidentemente, la generación que estaba escuchando esto vivió lo del año 70, aunque se sabe que en el año 68, o sea, durante parte del sitio, pero no en la parte más dura, muchos escaparon de Jerusalén, entre ellos los cristianos. Así que ellos no se quedaron allí a defender Jerusalén, sino que escaparon, pero fueron testigos de esto. Esa generación lo vivió, como el Señor está anunciando. Así que correcto lo que dicen los preteristas. Aquí ves dos imágenes que son claras de lo que pasó en aquel momento, especialmente la que está más abajo, ¿verdad? Esta que te estoy indicando acá, y que es un grabado que está en el Arco de Tito en Roma, y que se refiere a el recuerdo precisamente de las tropas romanas arrasando Jerusalén y llevándose todo el botín que pudieron de la ciudad y especialmente del templo. Y lo interesante de este grabado es esto que te estoy mostrando acá, que es una imagen de la menorá que los romanos se llevaron del templo a Roma. Y gracias a este grabado es que sabemos en gran medida cómo era, qué apariencia tenía, y por lo tanto se han hoy en día hecho imágenes, réplicas y todo lo que tú quieras, pero gracias a este grabado sabemos más o menos las dimensiones y la forma y la textura y los adornos que este precioso mueble del templo tenía. Muy bien. Por lo tanto, en primera instancia, los preteristas claramente tienen la razón. Mucho de esto ya se ha cumplido. Pero como digo, están los otros, los futuristas, entre los que me cuento yo. Los futuristas creemos que estas predicciones no se cumplieron 100% en el año 70 después de Cristo, sino que viene más, que hay más para el futuro. Y es evidente para mi gusto, porque Jesús está hablando de su regreso. Lo dice en el versículo 3, en el 14, en el 27 y en el 29 hasta el 43. Del versículo 29 al 43 solo habla de eso. Por lo tanto, no puede ser que nos quedemos en que todo esto ya fue cumplido. No, no es así. Falta todavía bastante por venir. O sea, lo que nosotros sabemos, la semana 70 de la que habló Daniel. Por tanto, cierro este paréntesis. Una correcta interpretación tiene que mantener ambas perspectivas en armonía y saber que claramente hubo un cumplimiento en el año 70 después de Cristo con la invasión romana, la destrucción del templo y de Jerusalén a cargo del general Tito, que después llegó a ser el emperador Tito, claramente, pero eso es una ilustración en última instancia de lo que será el final de los tiempos, porque será algo similar lo que va a ocurrir, pero de magnitud muchísimo mayor. Así como en lo que vimos en Daniel, el tiempo de Antíoco IV Epífanes, que fue terrible para Israel, fue una ilustración de lo que el cuerno pequeño final hará en última instancia también con el templo y con el pueblo de Israel. Mira,
Israel, el pueblo judío, ha vivido enormes cantidades de opresiones. Yo no sé realmente cómo existen todavía como pueblo. La única razón es porque Dios está con ellos. La única razón es porque Dios se comprometió con ese pueblo y Dios siempre cumple. Porque muchos otros pueblos con muchísimo menos problemas que lo que han tenido los judíos, simplemente ya no existen como etnia. Pero Israel sigue, avanza y sigue gobernando no solamente en Palestina, sino en gran parte del mundo. El pueblo judío vivió una terrible destrucción a manos de Nabucodonosor y los babilonios en el siglo VI a.C. Vivió otra cosa espantosa en la época de Antíoco IV Epífanes, en el siglo II a.C. Evidentemente vivió algo terrible, tal vez peor que las anteriores, en el año 70 después de Cristo, esto que estamos hablando, a cargo de los romanos. Pero todavía vivía cosas horribles. ¿Para qué decir del Holocausto en la época nazi, donde murieron casi 6 millones de judíos de diferentes maneras, la mayor parte en los campos de concentración? O el exterminio sistemático también en la época de Stalin, donde se sabe que murieron cerca de 20 millones de judíos. ¿La ha pasado mal Israel? Por supuesto que sí. Y aún así, el Señor Jesús dice, y viene una gran tribulación, como no la ha habido antes ni la habrá. Así que comparado con todo lo que ya ha vivido Israel, ni se me ocurre de qué magnitud será, pero va a ser algo atroz, mis queridos. Y por eso el Señor siempre nos pide, orad por Israel. Antes de esa tribulación, Jesús habló de una época muy precisa que él llamó principio de dolores. Y quiero concentrarme ahora precisamente en eso, el principio de dolores, que para Jesús es la época anterior a la gran tribulación, que es la semana 70, y que es lo que nos contó así a grandes rasgos Daniel, y que corresponde precisamente al relato, en mi opinión, de los capítulos 6 hasta el 19 de Apocalipsis. Veamos entonces algo de este principio de dolores. Y yo veo en el relato de Mateo 6 aspectos. En primer lugar está un evangelio adulterado. Todo esto de falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, evangelio adulterado. Guerras también, una multiplicación de guerras. Siempre ha habido guerras en la humanidad, pero dice rumores de guerra, mucho, algo diferente. Terremotos. Nosotros en Chile somos expertos y contribuimos mucho con esto. Se predicará el evangelio hasta lo último de la tierra, ya lo vimos, una indicación muy importante. Y dice, será como en los días de Noé, otra indicación interesante para finalmente hablarnos de la clave de Daniel, es decir, cuando veamos la abominación desoladora de la que habló Daniel, que por supuesto no se refiere a la de Antíoco IV, porque eso es pasado para Jesús, no se refiere a la del año 70, porque aunque fue una destrucción horrible, no hubo un ataque directo contra el templo en sentido de profanarlo, sino simplemente fue saqueo y destrucción. Y esa clave de Daniel además termina con la venida del Hijo del Hombre en las nubes, tal como anunció el profeta Daniel. Veamos esto con calma. En primer lugar, un evangelio adulterado. Y pongo esta imagen acá de una Biblia llena de dinero, porque sin duda la corrupción ha sido parte de esta adulteración del evangelio desde siempre. Como Satanás no ha podido destruir la iglesia porque está bajo la protección de Dios, así como Israel, la estrategia es diferente. Es mezclarla, por eso es la parábola del trigo y la cizaña, y adulterar el mensaje, sobre todo eso. Pablo ya lo vivió. Fíjate, recién estaba elaborándose el discurso completo del evangelio en la época del apóstol Pablo, y él ya lo estaba viviendo. En la carta a los Gálatas le dice, si incluso un ángel les presentara otro evangelio del que les hemos predicado, sea anatema.
O sea, Pablo ya estaba viviendo el inicio de toda esta adulteración. En Mateo 24, los versículos 5 y después del 11 al 12 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Después en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no es la única revelación que tenemos de eso. También está Lucas 18:8, donde dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cristo estaba previendo esto, que tanta maldad, tanta opresión, tanto engaño haría su trabajo, haría mella. Y tal vez cuando el Señor venga y Él se lo pregunta, ¿hallará todavía una fe pura? Pero no es el único versículo. Fíjate en este otro. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y está hablando el apóstol Juan en el siglo I, pero dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es la experiencia ya hacia el final del siglo I. Y ya estaban viviendo esto. Hoy en día muchísimo más. Y puse al principio esta imagen de la Biblia mezclada con dinero, porque en mi opinión, si algo permanece todavía en la iglesia que no ha sido sacado, es el famoso evangelio de la prosperidad. Han salido enorme cantidad de sectas, cualquier cantidad de ideas que ya han sido rechazadas por el cristianismo, pero esa es una de varias que todavía permanecen en la iglesia y no es completamente rechazado. Y eso ha dividido a la iglesia. Ha mantenido unas iglesias que parecen prosperar, pero que detrás de eso hay un terrible engaño. Otras iglesias que predican un evangelio más puro, un evangelio de la gracia, un evangelio de amar al Señor, de ser consecuentes, un evangelio que confronta el pecado. Y por supuesto a la gente no le gusta ese mensaje. Esas iglesias siempre van a ser con menor cantidad de gente, pero allí es donde está el mensaje más puro. Entonces el evangelio ha sido adulterado. Mira estos dos gráficos que te pongo aquí. Uno de la encuesta Bicentenario aquí en Chile en el 2019 y otra de la encuesta CADEM en el 2020. Y en ambos se refleja que el proceso o la participación y la influencia del cristianismo en Chile, lejos de crecer, se ha mantenido o disminuido. A pesar de todo el destape de la corrupción en la Iglesia Católica, lejos de que la gente se haya vuelto al evangelio, más bien se ha vuelto al ateísmo o a las sectas. Es decir, la iglesia, lejos de tener la influencia que debiera, más bien está desprestigiada delante de la sociedad, y eso hiere mi corazón. Porque yo sé que son los últimos tiempos y debiéramos gritar a las personas con credibilidad. Y la credibilidad se gana con obras de consecuencia, siendo nosotros personas consecuentes, personas que vivimos lo que predicamos, personas con pureza de vida, que seamos entonces por lo menos admirados por ser consecuentes. Hermanos queridos, estas encuestas nos hablan del trabajo que no hemos logrado hacer y que todo esto que el apóstol Juan vio en el siglo I, hoy en día está también y multiplicado. O sea, el evangelio adulterado comenzó hace mucho y hoy en día definitivamente está muy aumentado. Ni siquiera los cristianos, les aseguro, son capaces de definir cuál es el evangelio, cuál es la iglesia, dónde está verdaderamente la luz y está la presencia de Dios y dónde es engaño. Mira este otro pasaje, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es un gran tema de la primera epístola del apóstol Juan. No tengo tiempo de desarrollar los detalles, simplemente lo presento como algo que era una preocupación del apóstol en el siglo I y que hoy en día está aumentado. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Palabras duras y palabras que dice el apóstol es para el final de los tiempos. Todo lo que ellos ya conocieron en el siglo I, ellos preveían que en el final de los tiempos sería aumentado, no disminuido. Y nosotros evidentemente estamos más cerca del final de los tiempos que ellos. Todo el tiempo nuestro enemigo Satanás ha tratado de adulterar, mezclar, desvirtuar. Pero profetizó el Señor Jesús esto hace 2000 años y que definitivamente iría en aumento. Cada vez que la iglesia entra en persecución, entra en una de estas lipsis, o sea, en gran presión, es purificada. Sin embargo, lamentablemente, en tiempos de paz, se desvirtúa, como que se achancha. Y entonces es infiltrada, mezclada, y ya no es pura ni genuina. La opinión de la gente en general en nuestra sociedad, de la iglesia, ha disminuido. Con lo que ha pasado a la iglesia católica, nos meten a todos en un mismo saco. Y la verdad es que hay muchos en nuestro sector que también se han pasado y se han lucido para dejarnos a todos con un mal nombre. Y por supuesto los medios de comunicación se gozan no de las buenas obras, sino de lo malo. Entonces la opinión general no va para mejor de la iglesia, y por eso es tan importante que surjan Danieles y Danielas, hombres y mujeres de fe, consecuentes, que sean capaces de vivir lo que predican y hasta de morir por lo que predican. Es urgente, es una necesidad de los últimos tiempos. ¿Me sigues? Segunda cosa, guerras. Todo el tiempo en la historia de la humanidad han habido guerras, todo el tiempo, eso lo sabemos, es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, mira este gráfico que te pongo acá. En el siglo XVII se reportaron 15,5 millones de muertos a raíz de las guerras, aproximadamente. En el siglo XVIII, 6,5. En el siglo XIX ya subimos a 119 millones de muertos. Y en el siglo XX, 256 millones. ¿Dice algo esto de las guerras? ¿Ves la progresión en aumento? En lo que llevamos del siglo XXI, 1,2 millones de muertos. Y me refiero a las guerras. Claro, han habido tiempos de guerras. Por ejemplo, lo que muestro ahí en el siglo XVIII, ahí estuvieron las guerras napoleónicas. Y en total hay más o menos 6,5 millones de muertos en Europa solamente, sin contar otras partes del mundo. En la conquista española murieron más de 46 millones de nativos de Latinoamérica, especialmente por las enfermedades, la viruela sobre todo, mucho más que por la terrible actitud de los españoles y portugueses en la conquista. Pero cuando llegamos al siglo XX, la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con del orden de 31 millones de muertos, sin contar heridos, millones de muertos entre civiles y militares. 31 millones de muertos en una guerra. No contentos con eso, porque parece que el ser humano no aprende, llegó la Segunda Guerra Mundial, que en total
Si contamos también la guerra chino-japonesa que comenzó en el año 37, porque la Segunda Guerra Mundial en realidad es del 39 en adelante, si contamos también eso, llegamos a 83 millones de personas. Y por supuesto la guerra de Estados Unidos con Japón termina con la explosión nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Una explosión de tal magnitud que realmente todo el mundo quedó pasmado. Porque es como entender finalmente que nos hemos vuelto expertos en la destrucción y que somos capaces de acabar con toda la vida en este hermoso planeta de Dios. El Señor no lo va a permitir, pero el ser humano finalmente se dio cuenta. Y creo yo esa es la única razón por la que han disminuido los muertos. Porque de alguna manera el ser humano trata de parar antes de llegar a esto que ya sabe que puede lograr. Pero en el siglo XX nos destapamos. O sea, definitivamente es el siglo de las muertes. ¿Y para qué decir los 120 millones de personas muertas a causa de las revoluciones marxistas? En Rusia, en China, en Corea, en Latinoamérica. 120 millones de personas en esto que parecía, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, la panacea, un nuevo pensamiento, algo para quitar las injusticias y las desigualdades, y terminó en la más grande masacre que ha existido en la historia de la humanidad. Por si alguien tiene duda de lo que son los regímenes totalitarios. 3. Terremotos. Claramente ha habido terremotos en toda la época de la historia de la humanidad. Nosotros conocemos muy bien los terremotos. Aquí en Chile se produjo el más grande de los terremotos que haya habido, que se haya registrado en tiempos modernos. Sin embargo, hay un incremento importante. Estoy claro que no en todas las épocas de la humanidad hemos tenido los instrumentos que hoy existen para medirlos. Entonces no puedo estar tan claro en los datos antiguos. Sin embargo, por el nivel de destrucción, podemos hacer este tipo de gráfico de terremotos arriba de 7 grados Richter, que es donde comienzan realmente a producirse destrucciones. Y nosotros conocemos muchos de estos. Miren, la Tierra está quejándose, dice Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. La Tierra se está moviendo. Fíjate que en el siglo XX, donde los datos son bastante precisos, hubo poco más de 100 terremotos arriba de 7 grados Richter en todo el mundo. Sin embargo, en lo que llevamos, en los 20 años que llevamos del siglo XXI, ya se han registrado más de 250 arriba de 7 grados Richter. Y no tengo tiempo para mostrarte los detalles, pero prácticamente cada año hay al menos uno arriba de 8 grados. O sea, la Tierra nos está hablando. Se está produciendo ya el final de los tiempos y tenemos que tomar nota. Se dice que el Evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. El Señor lo anunció. Hasta la última de las etnias van a ser alcanzadas. 17.000 etnias se han identificado en el mundo, de las cuales faltan todavía 6.000 por llegar. No es que sea una gran cantidad de gente, pero son diferentes etnias que no tienen, por supuesto, la palabra traducida en su idioma y que no han sido alcanzadas con algún misionero todavía. Así que ahí hay un gran tema para orar, las misiones. Finalmente, el número 5, como en los días de Noé. Mateo lo dice, el Señor Jesús lo dice en Mateo 24, será como en los días de Noé. ¿En qué sentido? En que la maldad será mucha y la gente estará completamente desprevenida, viviendo como si nada pasara, viviendo como si no importan las guerras, las persecuciones en otras latitudes. Mientras a mí no me pase, yo sigo igual, despreocupado, casándose y dándose en casamiento, como si nada fuera a cambiar jamás. Asimismo estaba la gente en la época de Noé, dice en Génesis 6:5. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando llegó el diluvio, no estaban apercibidos. De igual manera será el tiempo antes de la venida del Hijo de Dios. O sea, esto es una característica de la época que él llamó principio de dolores. Y en mi opinión, definitivamente estamos en esa época. Mira este último pasaje. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. ¿Te suena conocido? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Casi es una fotografía del tiempo presente. Una fotografía, por ejemplo, del terrible avance de lo que hoy se ha llamado la agenda globalista, especialmente en uno de sus bastiones, que es la ideología de género, donde a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, incluso de nuevas legislaciones, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y finalmente, aquellos que buscamos la justicia vamos a ser perseguidos, y aquellos que están buscando la justicia en las cortes de los seres humanos van a encontrar la corrupción más absoluta en todas sus formas. Este es el tiempo, el principio de dolores, el tiempo en el que estamos. ¿Te parece o no te parece? Por último, y esto ya lo vimos en Daniel y por eso no me voy a detener, es este principio de dolores que tiene que ver con la clave de Daniel. Lo vimos, ¿no es cierto?, acerca de la semana 70. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 15, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto está en las palabras del Señor Jesús. Evidentemente esto no se cumplió en el año 70. Espera en el futuro a lo que nosotros conocemos como la acción del hombre de pecado, del cuerno pequeño que vendrá, del anticristo, en la semana 70 de Daniel. Eso que vimos con detalles hace algún tiempo ya. Y este esquema de el libro de Daniel, que vimos con detalle, ¿no es cierto?, en ese momento, de las 69 semanas que culminan con la manifestación del Hijo de Dios, y después de eso, dice, se le quitará la vida al Mesías, o sea, después vienen cosas, y eso que viene después, nosotros lo entendimos como la época, la era de la iglesia, que no tiene un momento específico para terminar, porque no sabemos cuándo será, pero que será, ¿no es cierto?, porque todavía falta por iniciarse la semana 70 de Daniel, que comienza con el pacto de este hombre malvado, este hombre de pecado, el cuerno pequeño, con la nación de Israel, para la construcción del templo, el inicio nuevamente de los sacrificios, y da comienzo a estos 7 años proféticos, que es la última semana en la historia de Israel, y que culmina, ¿no es cierto?, con el regreso del Señor Jesucristo. O sea, Jesús no regresa en la época, cuando termina la época de la iglesia, sino al final de la semana 70, la última semana del pueblo de Israel. En ese momento, dice Mateo 24:30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me cansé en esta prédica. ¿Cómo concluimos hoy día? Esta época, llamada principio de dolores, es algo que el Señor Jesús mencionó para 2 cosas específicas. En primer lugar, para preparar a la gente de su generación, porque ellos vivirían la terrible destrucción del año 70 después de Cristo.
Mucho de lo que él dijo en Mateo 24 se cumplió allí. Pero al mismo tiempo, eso que se cumplió en el año 70 es ilustración de algo mucho peor que vendría en el futuro. Y el Señor lo sabía y por eso Él hizo referencia a esa situación con su venida. Como no se ha producido su venida aún, sabemos que todo esto está por venir. Y Él mismo lo llamó una tribulación grande, la gran tribulación, como no ha habido antes, ni la vendrá. La semana 70 de Daniel. Pero antes de eso, principio de dolores. La época en que, pienso yo, estamos ahora. La época que se desarrollará brutalmente, con dificultades para todos nosotros, tiempos difíciles, tiempos de persecución, pero que culminan con cosas gloriosas. La iglesia será aprobada una vez más, amén, porque saldremos como oro refinado, saldremos como una novia sin mancha y arruga, preparada para el regreso del Señor.